Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas y amigos que os habéis conectado para participar del culto online de nuestra iglesia, nuestra querida iglesia evangélica Bethesda. Vamos adelante. En esta mañana me gustaría leer 3 versículos que se encuentran en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Versículo 1. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Siempre me llamaron la atención estas palabras del versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y me hicieron pensar mucho sobre estas palabras. En principio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estas palabras fueron dichas en el contexto de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Así que están relacionadas con todo el largo discurso que Jesús dio. Pero también hacen referencia a todo su ministerio a lo largo de los 3 años que estuvo con ellos. Ahora, habría mucho que decir sobre estas palabras de Jesús. En principio, como el cumplimiento de la profecía sobre el nuevo pacto que Dios haría con su pueblo y del cual hablaron Jeremías y Ezequiel. Pero de una forma concreta, Ezequiel, el capítulo 36, los versículos 25 a 27, por si después alguien quiere leerlos. Por eso cuando dice: mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, eso es una gran y absoluta verdad que se cumplió en los discípulos del Señor, pero que se cumplirán en nosotros también a través de las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo. Estas palabras están dichas en un contexto donde una y otra vez Jesús hace referencia a su palabra de forma constante. De ahí la importancia de prestar atención a lo que el Señor dijo. Basta ver el capítulo 14 para ver esa realidad. Además, estas palabras están en el contexto en el cual se hace referencia al Espíritu Santo que el Señor prometió a sus discípulos y que Él se encargaría de aplicar la palabra cómo, dónde y en el momento oportuno en las vidas de los creyentes, los que habían de creer en Jesús por la palabra de sus discípulos a lo largo de la historia. De ahí que los escritores de las epístolas nos advertirán y exhortarán una y otra vez a recordar y tener memoria de las palabras del Señor Jesús y de sus santos apóstoles. Judas 3, 4 y el versículo 17 igualmente. Las palabras del Señor hacen referencia entonces a una limpieza que Jesús llevó a cabo en ellos mediante su palabra. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos frente a estas palabras, cuando las leemos: ¿de qué fueron limpios los discípulos de Jesús? Es una buena pregunta. Porque al contestarla acorde con la realidad del contexto bíblico, estaremos dando una respuesta sobre la necesidad de nuestra propia limpieza. Contestando a esta pregunta, ¿de qué fueron limpios los discípulos de Jesús por su palabra?, estaremos dando respuesta, repito, también a esa necesidad de limpieza que nosotros también de la cual estamos necesitados. En principio, Jesús limpió a sus discípulos de su deseo de tener poder. Esa es una forma de egocentrismo. El deseo de tener poder para mandar es algo que está en el corazón y la intención de muchos seres humanos. Muchos emplean casi toda su vida tratando de escalar puestos en la sociedad, con el deseo de tener un puesto de autoridad y de mando. En todo grupo humano se puede apreciar eso. Esas intenciones, cuando se ven frustradas, incluso pueden llevar a las personas a usar medios ilícitos para conseguir sus fines.
Y el grupo de los apóstoles estaba compuesto precisamente por personas que eran como nosotros, con las mismas taras, los mismos defectos, los mismos deseos y las mismas pretensiones. Por tanto, una vez que el Señor formó el grupo y comenzó a hablar del reino de Dios, a veces se producían discusiones entre ellos sobre quién sería el mayor en el reino de Dios. Entonces, trabajo les iba a costar entender que en el reino de Dios las cosas son totalmente diferentes. En las veces que discutieron sobre ese asunto, Jesús aprovechó para darles una lección y poniendo a un niño en medio de ellos, dijo: de cierto os digo que si no os hacéis como un niño de estos, no entraréis en el reino de Dios. Pero además añadió que será el mayor entre vosotros cualquiera que se humilla y se hace como un niño. Pero la cuestión cobró más fuerza cuando dos de sus apóstoles, Juan y su hermano Jacobo, además ayudados también por su madre como intercesora ante Jesús, ellos pretendían ocupar un lugar prominente en el reino de Dios. Señor, permite que cada uno de nosotros estemos sentados, uno a la derecha y otro a tu izquierda. ¿Con qué propósito? Propósito de mandar, de ordenar. Ellos querían ser los primeros, eran hermanos de sangre, lógicamente, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo que los reyes de las naciones y los que las gobiernan se enseñorean sobre ellas y sobre ellas ejercen autoridad. Y añadió: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Marcos 10, 35 a 45. Podríamos poner muchos ejemplos de personas que ocuparon lugares de mando y ordeno en iglesias, que ocuparon y que ocupan. En iglesias en particular, que es para echarse a temblar, son los modernos diótrefes, del cual habla la Escritura y que tanto daño causan al cuerpo de Cristo. Quieren un lugar prominente en la iglesia para mandar, para ordenar, para mangonear, para manipular a la gente, pero no para buscar su provecho, el provecho de ellos, sino para buscar su propio provecho. De esto el Nuevo Testamento nos habla mucho, y de esto la historia nos habla mucho y nos sigue hablando en este tiempo actual. De eso mismo fueron limpiados los discípulos del Señor y aprendieron que la comunidad cristiana no es una comunidad donde cada uno puede ocupar un lugar de mando y ordeno a su antojo, sino que es una comunidad donde todos servimos, cada cual donde Dios lo ha colocado, donde Dios nos ha colocado. Y ninguno es más importante que otro, todos somos importantes. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla de los miembros del cuerpo de Cristo y de los dones espirituales y de los ministerios, dice que aún los más sencillos son los más necesarios, que todos somos importantes y que todos dependemos los unos de los otros, como los miembros de un cuerpo dependen uno de los otros. Y necesitamos aprender esta lección de parte del Señor por el poder del Espíritu Santo para que lo grabe a fuego en nuestro corazón. Estamos para servir, no estamos para mandar. En segundo lugar, Jesús los limpió de su egoísmo. Otra de las características que están muy arraigadas en los seres humanos es el egoísmo. Si el egocentrismo es el deseo de ser el centro, incluso de mandar, que es una forma de egocentrismo, el egoísmo es el mirar solo por lo mío, y cuanto más mejor, sin preocuparnos de los demás. Será entonces esa la razón por la cual Jesús mostró a sus discípulos la necesidad de tener un corazón puesto en el reino de Dios y su justicia, de no poner su mirada en las riquezas, de no estar ansiosos, de no caer en la avaricia ni en la codicia,
de que es más fácil, dijo, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico pueda ser salvo. Por eso en un momento determinado contó la parábola del hombre rico que prosperaba y prosperaba y que se dijo a sí mismo: he llenado este granero, voy a edificar otro más grande todavía, lo voy a llenar. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes para muchos años, por tanto come y bebe y gózate de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El Señor Jesús enseñó a sus discípulos más bien a ser generosos con los necesitados, a no atesorar aquí en este mundo, sino a hacer tesoros en el cielo a través de obras para con los necesitados. Esa es la razón por la cual en la iglesia de Jerusalén los pobres eran atendidos. Esa es la razón por la cual en las iglesias que fundó el apóstol Pablo también se organizaba una especie de beneficencia para las viudas que no tenían recursos y para muchos que carecían de lo esencial. Esa es la razón por la cual en el juicio final muchos se llevarán una gran sorpresa, puesto que parece que el destino de cada uno de nosotros está marcado por lo que hizo en relación con lo que tenía, en relación a las personas necesitadas, a los que debió atender y no atendió. Fue en esa ocasión del juicio, en relación con el juicio final, que Jesús dijo: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento, desnudo, enfermo, en la cárcel y te atendimos? Entonces el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, 31 al 40, por si alguien quiere leerlo posteriormente. Pero a todos aquellos que solo se preocuparon de sí mismos de forma egoísta, sin pensar ni hacer nada por los demás, quedarán fuera del reino de Dios, según palabras del Señor Jesús. De ahí la importancia de ser limpios de todo egoísmo. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, les decía que no os preocupéis, que no se preocupe cada uno de lo suyo propio, sino que también se preocupe por lo de los demás. Debemos desterrar el egoísmo de nuestro corazón, y para eso la palabra hace una función limpiadora por el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. En tercer lugar, Jesús los limpió de su sectarismo, otro elemento del cual tuvieron que ser limpiados por el poder purificador de su palabra fue su espíritu sectario. Pronto se formó el grupo de los discípulos, pero pronto se dio a conocer también su sectarismo. Ellos habían visto a uno que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, y eso no les gustó a ellos, por tanto le salieron al paso y se lo prohibieron. La razón por la cual se lo prohibieron fue porque no nos sigue, Ellos dijeron al Señor: Señor, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no nos sigue. ¿Cuántas y cuántas veces hemos visto también esa actitud de creyentes que creen que por pertenecer a una denominación o a una iglesia X, que por eso se creen mejores, y en base a ese espíritu orgulloso pretenden impedir a los demás disfrutar del derecho que tienen en el Señor de ser bendecidos, de usar sus dones y ministerios a favor del mismo Jesús y de los demás? Para este tipo de creyentes, si nos sigue, entonces de los nuestros, y podemos tener comunión con ellos, pero si no, mejor que se queden lejos. Nunca será bendecido, no como nosotros somos bendecidos.
porque no es de nuestra denominación, no es de nuestra iglesia, no es de nuestra línea doctrinal, de nuestra forma de entender la iglesia, su gobierno, su organización. Algunos creen de verdad que Dios se apunta a ese juego sucio y que les bendecirá a ellos, mientras que a los que no son de su grupo, de su línea teológica, ni les va a prestar atención. Sin embargo, están muy equivocados. Jesús tuvo que limpiar de sus mentes y corazones esa actitud. Por eso les dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es por nosotros, contra nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. El Espíritu de Cristo siempre es contrario a nuestro espíritu, nuestra forma de ser, nuestro corazón no regenerado. Pero incluso aún los regenerados podemos tener ese espíritu sectario que el Señor abomina. Por esa razón, la máxima que el apóstol Pablo enseñó siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo fue: recibíos los unos a los otros como también Cristo recibió para la gloria de Dios. Y en otro lugar dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un Señor, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un Dios que es sobre todo, en todos, por todos. Que no es solo mío, ni tuyo solamente, sino que es de todos, que está sobre todos, que está a favor de todos, que está por todos. Estas y otras recomendaciones del Señor limpiaron el corazón de sus discípulos de todo sectarismo. Y también nos ayudarán a nosotros a limpiar nuestro corazón de todo sectarismo y a mirar a todos los hermanos y hermanas, sean de la denominación o la iglesia que sean, como hijos e hijas de Dios, santos y amados. No contribuyamos a ningún tipo de división que, con pretexto de guardar una unidad más pura, al final será una unidad falsa. En cuarto y último lugar, Jesús los limpió de su espíritu violento. El Señor Jesús limpió a sus discípulos de todo espíritu violento. ¿Cómo es eso? Así es. Cuando Jesús apareció en ese tiempo, ellos esperaban que el Mesías venido de parte de Dios les libraría de los romanos por medio de la espada y de la guerra. De ahí que hubieran tantas revueltas en Palestina desde hacía muchos años. De hecho, uno de los grupos que había en tiempo de Jesús se llamaban los celotes. Un grupo de gente que creía se debía luchar contra la autoridad romana por medio de las armas, al igual que lo hicieron sus antepasados en el siglo III antes de Cristo. Los hermanos macabeos, con Judas a la cabeza. En principio, uno iba muriendo, después moría otro, tomaba su relevo y lucharon contra aquel pagano Antíoco Epífanes que gobernaba al pueblo judío, que pretendía gobernar al pueblo judío con toda crueldad. Ese espíritu violento se vio en algunas ocasiones en algunos de los discípulos. Por ejemplo, en una ocasión que iban para Jerusalén y quisieron posar en una aldea de los samaritanos, puesto que había enemistad entre samaritanos y judíos y viceversa. Como los samaritanos no quisieron recibir al Señor, no quisieron recibir al Señor y a los discípulos, entonces Jacobo y Juan le pidieron al Señor que esa gente fueran destruidos por medio de fuego del cielo. Pero Jesús los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Los discípulos habían oído las enseñanzas de Jesús respecto de las bienaventuranzas y el sermón del monte sobre los mansos y los pacificadores.
Pero no es fácil recibir enseñanzas de ese calibre cuando lo contrario está arraigado en la naturaleza de nuestro corazón caído, no regenerado. Tiene que haber una regeneración en nuestro corazón, como la hubo también en el corazón de los discípulos. Aún Pedro, cuando Jesús fue arrestado, y después de haber dicho Jesús estas palabras, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, tomó una espada y cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Y el Señor le reprendió diciendo, vuelve la espada a su lugar, porque todos los que luchen a espada perecerán. El Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 51 y 52. ¿Cuánto cuesta dominar nuestra forma de ser natural? Pero ¿cuánto le cuesta al Señor transformar nuestro duro corazón? No importa, Él tiene suficiente poder, y sobre todo por el poder de la muerte en la cruz, por medio de la debilidad. Por medio del derramamiento de su sangre es que Él nos limpia, que Él nos transforma, por el poder del Espíritu Santo. Pedro y los demás sabían esto al igual que nosotros, por eso es que cuando alguien se nos cruza en nuestro camino y somos víctimas de algún atropello, o que se lo hagan a otros, saltamos y no de forma muy pacífica. A veces nos controlamos, pero por dentro lo que nos sube no es algo bueno. Nos cuesta dominar ese espíritu violento y proceder con la mansedumbre con la cual Cristo procedió. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Y el que escribió estas palabras que acabo de decir fue precisamente Pedro, el de la espada. ¿Y qué diremos de Juan? Su lema en su evangelio y su epístola era y es el gran amor de Dios. El que quería comportarse como Elías, destruyendo aquella ciudad por medio de fuego. El que quería destruir a las almas de aquella pobre gente de Samaria. Tuvo que ser, párate Juan, párate Jacobo. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir a las almas, sino para que sean salvas, para que sean sanas, para que sean restauradas, para que un espíritu nuevo puedan recibirlo, para que puedan recibir un espíritu nuevo y ser limpios, al igual que vosotros. Ellos son iguales que vosotros, vosotros sois iguales que ellos. Voy concluyendo. Cuando Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, Él quiso expresar mucho más de lo que yo he destacado, pero no es posible decir tanto en tan poco tiempo. Pero lo expuesto es una muestra de algunas de las cosas que más se dan y expresan en nuestra vida personal y en nuestras relaciones mutuas. Una cosa sí es verdad, todo cuanto dijo Jesús respecto de su obra en sus discípulos, solo pudo cumplirse después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo. La resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y al igual que ellos fueron limpiados de su egocentrismo, su deseo de tener poder, de mandar, su egoísmo, su sectarismo y su espíritu violento, así nosotros podemos tener la garantía divina de ser limpiados de todas las cosas y mucho más por el poder de la palabra activada por el Espíritu Santo. No nos quepa la menor duda. La palabra del Señor tiene poder. Es como martillo que quebranta la piedra. Es como fuego que quema. Es una palabra que alimenta, es una palabra que consuela, es una palabra que sana, es una palabra que nos instruye, que nos enseña, que nos restaura, que nos da promesas de esperanza, de vida eterna, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de su presencia, dice la Escritura. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Es su palabra la que nos examina, es su palabra la que nos juzga, es su palabra la que nos corrige, es su palabra la que definitivamente nos limpia, como también limpió a sus discípulos, hizo unas personas totalmente nuevas. Nuevas criaturas, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Anímate a leer su palabra, a estudiar su palabra, a reflexionar y a meditar sobre su palabra. Porque la obra que Él hizo en sus discípulos y que ha hecho en nosotros, también el Señor está dispuesto a hacerla en ti, si no ha sido hecho todavía. Busca al Señor, lee su palabra, ora a Él y solicita de Él su favor, para que Él ponga su mano todopoderosa en tu vida, en tu corazón, y te limpie por dentro. Una obra de limpieza profunda, para que Él también pueda sanar tu corazón de toda herida y levantarte a los niveles espirituales que Él quiere, que Él sabe y que Él puede levantar a cada uno de nosotros, habiéndonos recibido como hijos e hijas suyos. No hay título más grande, no hay dignidad más grande que el ser humano puede recibir, que el ser hecho, recibir la autoridad de ser hecho hijo, hija de Dios. Que el Señor nos bendiga para que no echemos a un lado estas esenciales enseñanzas suyas. Que su propósito se cumpla en nosotros tal y como Él tiene pensado respecto de nosotros. Y no nos preocupemos que lo hará. Preocupémonos de hacer las cosas como Él las ha dispuesto. Pero está escrito, el apóstol Pablo dijo, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Amén.